Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La mañana del 1 de enero, mi hijo tuvo una convulsión con 40 grados de fiebre. Mi suegra me prohibió llevarlo al hospital, me insultó diciendo que traería malfario y me echó de casa. Inmediatamente, tomé a mi hijo en brazos y me fui. Al día siguiente, me llamó desesperada 99 veces. Me llamo Sofía. A día de hoy, cada vez que recuerdo aquella mañana del 1 de enero, el corazón todavía se me encoge como si me lo estrujaran. La gente siempre dice que el primer día del año hay que decir cosas bonitas, estar feliz y en familia para que todo el año sea próspero. Pero para mí, la mañana de aquel 1 de enero no fue el comienzo de la buena fortuna, sino la pesadilla que abrió una serie de días en los que, con solo cerrar los ojos, todavía puedo oír claramente a mi hijo convulsionando en mis brazos. Aquella mañana, la familia aún no se había sentado a la mesa para la primera comida del año. En el pequeño altar familiar, el incienso todavía humeaba y en la cocina el puchero seguía haciéndose a fuego lento. Mi suegra, la señora Pilar, iba y venía por el salón, repitiendo sin cesar las supersticiones de Año Nuevo, que si no se podía barrer la casa, que si no se podía discutir, que si no se podía decir ningún taco. Mientras tanto, yo intentaba calmar a mi hijo, Mateo. Desde Nochevieja hasta esa mañana no había parado de llorar y su cuerpo ardía. Al principio, pensé que solo estaba cansado por haberse quedado despierto hasta tarde. Pero cuando lo tomé en brazos y pegué mi mejilla a su frente, el corazón se me hundió. Su cuerpo quemaba como un horno, su respiración era agitada y sus labios empezaban a ponerse pálidos. Corrí a buscar el termómetro digital del cajón y se lo puse. En esos pocos segundos mis manos temblaban sin control. Cuando la pantalla mostró el número 40, sentí que me moría. Pero antes de que pudiera recuperarme del shock, Mateo se encogió de repente. Sus brazos y piernas empezaron a sacudirse violentamente, y sus ojos se pusieron en blanco. El pánico fue tal que casi se me cae al suelo. Me quedé helada y solo pude gritar con todas mis fuerzas. «Mamá, mamá. El niño tiene una fiebre altísima. Tengo que llevarlo al hospital ya. Mamá». Al oír mis gritos, la señora Pilar entró corriendo desde el salón. Pero en lugar de mirar a su nieto con la preocupación de una abuela normal, su rostro se ensombreció y me lanzó una mirada furiosa, como si yo hubiera cometido un crimen terrible. Me gritó tan fuerte que me sobresalté. «Es 1 de enero y te atreves a llevar a un niño al hospital. ¿Quieres traer el malfario a esta casa para todo el año?» Pensé que había oído mal. Abracé a mi hijo, con las lágrimas cayendo por el pánico, y apenas pude articular palabra. «Mamá, míralo, está convulsionando. Si no lo llevo al hospital, ¿qué hacemos?» Pero ella ni siquiera miró al niño que se estaba poniendo morado en mis brazos. Fue directa al zapatero, cogió las llaves del coche, se las guardó en el bolsillo y se plantó delante de la puerta. Su voz era aguda y cortante como un cuchillo. «Ya está bien. Los niños tienen fiebre y te pones como una loca. ¿Quieres montar un pollo el primer día del año para amargarnos la fiesta?» Menuda mujer, que no sabe guardar ni las tradiciones. Me quedé petrificada. Delante de mí mi hijo sufría espasmos y su respiración se entrecortaba. Detrás de mí, esa voz supersticiosa y gélida seguía resonando en mis oídos. Caí de rodillas en medio del suelo, abrazando a Mateo con fuerza, llorando y suplicando. «Te lo pido, mamá. Lo que sea lo arreglamos después. Ahora hay que salvar al niño. Déjame salir, te lo ruego». Pero la señora Pilar no solo no se ablandó, sino que retrocedió un paso, como si temiera que me abalanzara sobre ella para quitarle las llaves. Me señaló con el dedo y apretó los dientes. «Deja de hacer teatro. En esta casa, el primer día del año nadie pisa un hospital. Es mi nieto, el heredero. Tiene un ángel fuerte y se recuperará solo. Si sales por esa puerta hoy, traerás la desgracia a toda la familia». Justo en ese momento, Mateo sufrió una convulsión aún más fuerte. Su cabeza se echó hacia atrás, sus brazos y piernas se pusieron rígidos y empezaron a sacudirse sin parar. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Lo abracé con todas mis fuerzas y grité, desesperada: «Si a mi hijo le pasa algo, te haré responsable». La respuesta de la señora Pilar es algo que no olvidaré en mi vida. Me miró con unos ojos fríos como el hielo y una sonrisa torcida. «Si se muere, es su destino. No me eches la culpa a mí». Me quedé muerta. De verdad, muerta. Por un instante, sentí que toda la sangre de mi cuerpo se congelaba. Miré a la mujer que tenía delante. La misma que siempre se jactaba de ser la abuela que más quería a su nieto.
Y no podía creer que esas palabras hubieran salido de su boca. Mi hijo convulsionaba, se asfixiaba, y en su cabeza solo había sitio para la mala suerte, el qué dirán y un egoísmo supersticioso y cruel hasta lo indecible. Dejé de llorar. Dejé de suplicar. Apreté a mi hijo contra mi pecho y me levanté de un salto. Quizás fue en ese preciso momento cuando algo dentro de mí se rompió para siempre. Corrí hacia la puerta. La señora Pilar gritó y se lanzó para detenerme. Pero esta vez no me contuve. Con toda mi fuerza, empujé la puerta, la aparté de un empellón y salí corriendo como una loca. A mi espalda, sus insultos resonaban, agudos y dolorosos, en la mañana del 1 de enero que aún olía a incienso. Lárgate. Si tan valiente eres, lárgate y no vuelvas a poner un pie en esta casa. Pero no miré atrás. Solo sabía que tenía que correr. Correr como una posesa por el callejón helado de aquella mañana de Año Nuevo, con los pies descalzos, el pelo revuelto y la cara empapada en lágrimas. En mis brazos, Mateo seguía ardiendo como el carbón, su cuerpo a veces flácido, a veces sacudido por espasmos que me partían el alma. Aquella mañana del 1 de enero, me echaron de casa solo por querer salvar a mi hijo. Pero fue en el instante en que salí por aquella puerta, con mi hijo en brazos, cuando descubrí, sin saberlo, que detrás de los insultos de mi suegra y de aquella casa de apariencia respetable, se escondía una red de secretos repugnantes, y que a partir de aquella mañana, la misma mujer que me había echado con los ojos inyectados en rabia, llegaría a llamarme, desesperada. 99 veces. Llegados a este punto, muchos se preguntarán cómo una suegra capaz de decir algo tan cruel no había mostrado antes su verdadera cara. Si os soy sincera, vista desde fuera, cualquiera habría pensado que yo era una mujer con suerte. Me llamo Sofía Jiménez. Antes de casarme, era la encargada de una farmacia. Empecé a trabajar joven y siempre he sido autosuficiente. Soy una persona directa. No me gustan los rodeos ni depender de nadie. Mi marido, Javier, es comercial en una empresa de materiales de construcción. No es el tipo de hombre zalamero ni especialmente astuto, pero cuando éramos novios, siempre pensé que era una persona buena, cariñosa y familiar. El día que Javier me llevó a conocer a sus padres, la señora Pilar era completamente distinta a la mujer de aquella mañana de Año Nuevo. Hablaba con dulzura y moderación, y su sonrisa siempre parecía querer ceder el paso a su futura nuera. Me miró de arriba abajo y dijo sonriendo: «Esta chica tiene buena cara. Se nota que es una persona educada y decente». En ese momento, me sonrojé de vergüenza, pensando que de verdad le había caído bien. Incluso algunos parientes de la familia me decían que tenía mucha suerte por haber encontrado una suegra tan buena como el pan, no como otras. Después de la boda, como no teníamos dinero para comprar nuestro propio piso, nos mudamos a vivir con mis suegros. No me opuse. Pensé que viviríamos juntos unos años, ahorraríamos algo de dinero y luego nos independizaríamos. Durante los primeros tiempos, me esforcé al máximo para que nadie pudiera criticarme. Me levantaba antes que nadie para preparar el desayuno, limpiar y hacer café. Volvía cansada del trabajo, pero aún así cocinaba, ponía lavadoras y ordenaba la casa. No me importaba el trabajo. No quería que me tacharan de nuera de ciudad, vaga y comodona. La señora Pilar solía repetir una frase que, a primera vista, parecía un consejo amable, pero que más tarde entendí que era su forma de imponer su autoridad. Solía decir: «En esta casa hay unas normas. La nuera debe ser respetuosa para que haya paz dentro y fuera». Yo solo asentía, pensando que, como nuera, era normal tener que ceder un poco. Al principio, no hizo nada excesivo. Como mucho, controlaba la comida, la ropa o mis horarios. Cosas que pasan en muchas familias. No quería complicarme la vida pensando demasiado. Javier era bueno. Sí. Pero su bondad acabó convirtiéndose en debilidad. Había crecido obedeciendo a su madre y estaba acostumbrado. En casa, para cualquier decisión, grande o pequeña, tenía la costumbre de mirar primero la cara de su madre antes de decidir. Una vez, le sugerí discretamente que deberíamos ahorrar una parte de nuestro dinero para cuando nos independizáramos. Rápidamente, me hizo un gesto para que me callara. «No digas eso delante de mamá, que se pondrá triste». Yo me reí, pensando que exageraba. No sabía entonces que la tristeza de la señora Pilar era la rienda invisible que siempre sujetaba el cuello de su hijo. Luego me quedé embarazada de Mateo. Cuando supieron que esperaba un bebé, toda la familia se alegró enormemente. Sobre todo mi suegra.
Fue pregonando a todos los parientes que la familia por fin tendría un heredero. Yo también estaba feliz. Pensé que con un niño, el ambiente familiar sería más cálido y que, al tener un nieto, ella sería menos estricta conmigo. Durante los primeros meses de embarazo pareció cuidarme mucho. Me preparaba pollo, caldos, me obligaba a comer y a dormir a mis horas. A veces, al verla, llegaba a pensar que quizás había sido demasiado desconfiada, pero poco a poco, esos cuidados se convirtieron en control. Me prohibía comer esto o beber aquello, siempre con la excusa de que los antiguos lo decían así, y que una mujer embarazada debe escuchar a los mayores. Intenté seguirle la corriente, pensando que cada generación tiene sus propias ideas. Fue después de dar a luz a Mateo cuando me di cuenta de que había entrado en una jaula. Tuve un parto natural y estaba muy débil. El bebé, recién nacido, lloraba toda la noche. Justo cuando más necesitaba descansar y cuidados adecuados, la señora Pilar empezó a imponerme todo tipo de restricciones absurdas. No me dejaba poner el ventilador por miedo a las corrientes de aire. No me dejaba ducharme en condiciones, ni abrir las ventanas porque el aire malo podía entrar y afectar al niño. Un mediodía de calor sofocante, sudando a mares y sintiéndome pegajosa e incómoda, le supliqué que me dejara al menos lavarme con agua tibia. Se puso furiosa. Si te mojas tan pronto después de parir, te dolerá la espalda toda la vida. Te lo prohíbo. Y no solo a mí. También controlaba a Mateo de una forma extrema. Con solo unas semanas de vida, ya le había puesto una cinta roja en la muñeca, ajos colgados en la cabecera de la cuna, y un cuchillo pequeño debajo de la almohada para alejar a los malos espíritus. Me parecía absurdo y peligroso, pero si decía algo, fruncía el ceño y me respondía que yo, con tantos estudios, no sabía nada y solo creía en médicos y medicinas. Una vez, a Mateo le salió un sarpullido. Quise llevarlo al médico, pero ella me cortó el paso en la puerta. A todos los recién nacidos les pasa eso. Si vas tanto al hospital, cogerá malfario y será peor. Me quedé paralizada, con el niño en brazos, sintiendo una mezcla de preocupación y humillación. Me giré hacia mi marido, esperando que dijera algo en mi defensa, pero Javier solo se sentó a mi lado y me susurró, como si me estuviera consolando. Venga, ten un poco de paciencia con mamá. Solo se preocupa por el niño. Esa frase la repitió muchísimas veces durante mi vida de casada. Cuando el niño estaba enfermo, ten paciencia con mamá. Cuando yo estaba agotada, ten paciencia con mamá. Cuando me regañaba injustamente, también, ten paciencia con mamá. Como si la única persona en esa casa que debía aprender a tragarse el orgullo y la frustración fuera yo. Poco a poco, empecé a comprender una dolorosa realidad. En esa casa, yo existía, trabajaba. Había dado a luz. Pasaba noches en vela. Pero mi voz no tenía ningún peso. Un simple ceño fruncido de la señora Pilar convertía todos mis argumentos en una falta de respeto. Un ligero cambio en su tono de voz hacía que Javier se pusiera inmediatamente de su parte. Muchas veces me decía a mí misma que debía aguantar, que tenía un marido y un hijo, y que debía mantener la paz. Pensaba que quizás, cuando el niño creciera, todo sería más fácil, que quizás mi suegra solo era un poco difícil, que si aguantaba un poco más, la familia viviría en armonía. Pero ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que fueron precisamente esas palabras, quizás, las que me empujaron a aguantar cada vez más. Creí que podía soportarlo, que podía esperar a que las cosas cambiaran. Nunca imaginé que lo que yo consideraba pequeños roces en una familia de varias generaciones era solo el principio. Las primeras señales, en realidad, no llegaron de golpe como una tormenta. Llegaron poco a poco, de forma sutil. Pequeños detalles que vistos desde fuera, podrían hacer pensar que yo era una exagerada o una rencorosa. Pero solo quien vive una situación así entiende que hay cosas que no te derriban de inmediato, sino que te van minando poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que tu confianza está llena de agujeros. Mateo tenía poco más de 3 meses. No era un niño fácil. A pesar de ser un varón, era pequeño y se despertaba sobresaltado por la noche. Un pequeño cambio de tiempo, y ya estaba con mocos y tos. Como trabajaba en una farmacia, no era una ignorante en cuanto al cuidado de los niños. Sabía que los recién nacidos tienen las defensas bajas y que cualquier anomalía debía vigilarse de cerca. Pero a los ojos de mi suegra, todo lo relacionado con medicinas, hospitales y médicos, estaba por debajo de conceptos como el mal de ojo,
las energías o las supersticiones. Una tarde Mateo empezó a toser. Una tos seca y persistente que me inquietaba. Le toqué el pecho y lo noté un poco caliente. Su nariz también estaba congestionada. Lo llevé al salón y le dije a la señora Pilar, con voz muy tranquila: «Mamá, creo que mañana por la mañana pediré permiso en el trabajo para llevar al niño al médico. Con este tipo de tos, me da miedo que le baje a los bronquios». En cuanto oyó la palabra médico, frunció el ceño y dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. Me miró de reojo, con un tono lleno de fastidio. «¿Médico por un poco de tos? Los niños tosen porque tienen las defensas bajas. Ir tanto al hospital solo trae mala suerte a casa». Antes nadie iba corriendo al médico por un estornudo. Intenté ser paciente. «Pero es que es muy pequeño, mamá. Si la tos no mejora en unos días, tienen que auscultarle los pulmones para ver si todo está bien». La señora Pilar me interrumpió al instante. «Tú, con tanto estudio, te preocupas por todo. Cuanto más llevas a un niño al médico, más débil se vuelve. Déjamelo a mí». Dicho esto, me arrancó al niño de los brazos de un tirón, haciéndome dar un respingo. Se fue directa a su habitación, como si yo no tuviera derecho a opinar. Esa noche, al salir de la cocina, vi que delante de la cuna de Mateo había un platito de cerámica con un poco de ceniza de papel, 3 varitas de incienso encendidas y una cinta roja. La señora Pilar estaba murmurando una especie de rezo y luego le metió un amuleto de papel doblado en el bolsillo del pijama. Se me puso la piel de gallina. «¿Qué haces, mamá?», le pregunté en voz baja. Se giró, con una expresión muy seria, como si estuviera realizando un ritual sagrado. «Le estoy llamando al espíritu. Esta tarde le he pedido a la curandera del barrio que lo mirara. Dice que se le ha pegado un mal aire. Con este amuleto mañana estará mejor». Se me hizo un nudo en la garganta. No quise armar un escándalo para no asustar al niño, así que me acerqué y le quité suavemente el amuleto de la ropa. La señora Pilar me dio un manotazo. «¿Qué haces?». «Lo estoy curando». La miré directamente a los ojos. Por primera vez, sentí algo más que fastidio. Era una mezcla de impotencia y rabia. «No estoy de acuerdo con que le pongas estas cosas. Es muy pequeño, tiene la piel sensible. ¿Y si le da alergia?». Ella soltó una risa sarcástica. «De esas que te hielan la sangre. Tú solo sabes de pastillas y hospitales. A todo lo que dice tu suegra le pones pegas. Luego, si pasa algo, no me vengas con quejas». Esa noche me llevé al niño a mi habitación, con el corazón en un puño. Mateo tosió mucho más, durmió a intervalos, y en cuanto lo dejaba en la cuna, se quejaba. Lo tuve en brazos casi hasta el amanecer, con los ojos irritados y el cuerpo agotado. A la mañana siguiente, con la excusa de salir a comprarle más cosas al niño, intenté llevármelo al médico a escondidas, pero en cuanto bajé las escaleras, la señora Pilar ya estaba allí, como si supiera mis intenciones. Miró la bolsa de los pañales que llevaba y preguntó con frialdad: «¿A dónde te crees que vas con el niño?». No lo oculté más. «Lo llevo al médico». Dio un paso adelante, bloqueándome la puerta. «Te he dicho que no. No está enfermo. Lo que pasa es que te gusta llevarme la contraria, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, Javier entró desde el patio. Pensé que mi marido me entendería, pero solo nos miró a las dos y suspiró. «Venga, no te pongas así. Si mamá cree en esas cosas, déjala. ¿Quieres? No montes un pollo por esto». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Me giré hacia él, incrédula. «¿Pero no oyes cómo ha tosido toda la noche?». Javier bajó la voz, en un tono que era una mezcla de súplica y orden. «Sí, lo he oído, pero a todos los niños les pasa. Tranquilízate, no hagas un mundo de todo». Allí estaba yo, con mi hijo en brazos, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Por un lado, una suegra supersticiosa hasta el extremo. Por otro, un marido que temía más a su madre que a la enfermedad de su hijo. Y esto no ocurrió solo una vez. Unas semanas después, Mateo volvió a tener fiebre. Le medí la temperatura y tenía algo más de 38 grados. Le di un antitérmico para niños, en la dosis y a la hora correctas, tal como me había indicado el pediatra. Apenas le había dado unas gotas cuando la señora Pilar irrumpió en la habitación y me arrebató el jarabe de las manos. Su cara se descompuso y su voz se volvió estridente. «¿Quieres hacerle daño a mi nieto? Tan pequeño y ya lo estás atiborrando a medicamentos». Esta vez no me callé. «Es un antitérmico para niños, recetado por un médico. No es ninguna porquería». Ella me fulminó con la mirada.
Médico, médico. Solo sabes hacer caso a los de fuera. Lo que te dice tu familia te entra por un oído y te sale por el otro. Me giré hacia Javier, esperando que pusiera un poco de orden. Pero él frunció el ceño y me dijo: no le contestes a mamá. Hablemos las cosas con calma. ¿Con calma? Siempre con calma. Si su madre se equivocaba. Con calma. Si mi hijo estaba enfermo. Con calma. Me sentía tan frustrada que no podía ni hablar, pero discutir más solo habría empeorado las cosas. Desde entonces, en mi armario siempre tenía un poco de dinero en efectivo, el libro de familia, la tarjeta sanitaria y un par de mudas para Mateo. Me preparé en secreto, como un acto de autodefensa, aunque no quisiera admitir que había llegado a ese punto. Durante el día, seguía yendo a trabajar, cocinando y respondiendo con respeto para cumplir mi papel de nuera. Por la noche, dormía abrazada a mi hijo, intentando autoconvencerme de que las cosas mejorarían cuando creciera, cuando mi marido entendiera, cuando mi suegra se calmara. Todavía tenía la esperanza de que nunca tuviera que usar las cosas que había preparado. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más sentía que algo crecía en mi interior, algo silencioso y pesado. Intentaba decirme a mí misma que solo eran diferencias de opinión, roces en la forma de criar a un hijo, cosas sin importancia. Pero, por alguna razón, en lo más profundo de mi ser, empecé a sentir miedo. Un miedo al que no podía ponerle nombre, pero que cada día se hacía más grande y más real. Intenté ignorarlo, pero esa inquietud no hizo más que crecer. No me volvió loca de repente, pero me hizo empezar a prestar más atención. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que las cosas en esa casa iban por un camino muy peligroso. Si antes mi suegra solo se metía en algunos asuntos relacionados con el cuidado del niño, poco a poco, la señora Pilar empezó a invadir cada decisión sobre Mateo, como si yo solo fuera una madre de alquiler y el verdadero poder lo tuviera ella. El primer gran enfrentamiento fue por las vacunas. Ese día, pedí media mañana libre en el trabajo para llevar a Mateo a ponerse la vacuna que le tocaba. La noche anterior, había revisado la cartilla de vacunación con mucho cuidado, e incluso había puesto una alarma en el móvil para no olvidarme. Pensé que era algo tan normal que no merecía ni discusión. A los niños les toca una vacuna, se les lleva y punto. Pero esa mañana cuando acabé de vestir al niño y lo saqué al salón para irnos, la señora Pilar me vio. Estaba sentada en el patio, limpiando unas verduras. En cuanto levantó la vista y vio la bolsa de los pañales y la cartilla en mi mano, su cara se ensombreció. ¿A dónde vas con el niño?, preguntó, con voz gélida. No tenía intención de ocultarlo, así que respondí con normalidad. Hoy le toca una vacuna, mamá. Lo llevo al centro de salud. Al oír eso, tiró las verduras al cesto. Se levantó de un salto y me miró con los ojos desorbitados, como si hubiera dicho una barbaridad. ¿Vacuna de qué? El niño está sano. ¿Para qué le vas a meter porquerías en el cuerpo? Si se pone malo, ¿quién se hace responsable? Intenté razonar con ella, pensando que al menos este tema se podía discutir con lógica. Las vacunas son para prevenir enfermedades, mamá. El pediatra nos dio un calendario y no podemos saltárnoslo. Pero cuanto más hablaba, más se enfadaba. Se acercó a mí, con un tono mordaz. Pediatra ni pediatra. Antiguamente, yo tuve varios hijos. Y ninguno se puso esas cosas. Y mira qué sanos crecieron. Los jóvenes de ahora criáis a los hijos como si fueran de cristal. A la mínima, hospital y medicinas. Me pone de los nervios. Sentí que me ardía el pecho. Había cosas que podía tolerar, pero cuando se trataba de la salud de mi hijo, no podía seguir callada. Por primera vez en esa casa, levanté la voz más de lo normal. Los tiempos de antes no son los de ahora. No voy a jugar a la ruleta rusa con la salud de mi hijo. Le toca la vacuna y se la va a poner. No hay más que hablar. Quizás fue esa frase la que hirió directamente el poder que ella estaba acostumbrada a ejercer. La señora Pilar golpeó la mesa con tal fuerza que el vaso de agua que había encima tembló. Me señaló directamente, y cada palabra que salía de su boca era como un dardo. En esta casa, la que decide soy yo. No te creas que por haberlo parido puedes hacer lo que te dé la gana. Abracé a Mateo con fuerza, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Esto ya no era una diferencia de opinión. Esto era una imposición, un intento de arrebatarme mi derecho a ser madre delante de mis narices. Me giré hacia mi marido, esperando que al menos él interviniera y pusiera un poco de sensatez. Pero Javier se quedó allí,
con la cara tensa mirándonos a las dos, y en lugar de defender a su hijo o a su mujer, me apartó a un rincón y me susurró, como si estuviera hablando con una niña pequeña: «No discutas más, por favor. Se está creando mal ambiente». ¿Mal ambiente? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Acaso el mal ambiente de la casa era más importante que la salud de nuestro hijo? Le aparté la mano de un manotazo. ¿Qué mal ambiente puede estar por encima de la salud de nuestro hijo? Javier guardó silencio unos segundos, y luego solo pudo decir la misma frase de siempre. Una frase que ya me cansaba oír. «Habla con mamá con calma. No hagas de esto un drama». Al final, ese día conseguí llevar a Mateo a vacunar, pero solo después de la discusión más fuerte que habíamos tenido nunca. De camino al centro de salud, me temblaban las manos de la rabia y sentía un frío inmenso en el corazón. Sabía que, a partir de esa mañana, nada en esa casa volvería a ser igual. Y así fue. Desde ese día, la señora Pilar dejó de disimular su amabilidad conmigo. Empezó a meterse abiertamente en todo lo relacionado con Mateo. ¿Qué comía? ¿Qué ropa se ponía? ¿A qué hora dormía? Si se podía poner el ventilador o si podía salir a la calle. Cualquier cosa que yo hiciera y que no le gustara era motivo de reprimenda. Un día, le estaba dando al niño su primera papilla, siguiendo las indicaciones del pediatra. Vio que le había añadido un chorrito de aceite de oliva y arrugó la nariz. ¿Quién te ha enseñado a darle de comer al niño cosas tan grasientas? Luego, si le duele la barriga, le echarás la culpa al destino. Me quedé en silencio. Pero mi silencio no la detuvo. Al contrario, le dio más alas. Ya no se limitaba a criticarme en casa. Empezó a contar mis faltas a los parientes y a los vecinos. Cada vez que alguien venía de visita, suspiraba y se quejaba. A medias palabras: «Las nueras de ahora son muy difíciles. Les dices una cosa y te contestan 10. Se creen que por tener estudios ya lo saben todo, pero luego en casa no tienen ni idea de nada». Una vez, estaba con el niño en mi habitación y oí claramente cómo le decía a la vecina en el patio: «Es muy respondona. No te creas que es tan buena como parece». Al oír aquello, se me heló la sangre. Esas frases se fueron acumulando, haciendo que el ambiente en casa fuera cada vez más pesado. Cada comida se convirtió en una tortura. Me sentaba a la mesa como si estuviera sobre carbones ardientes, sin saber qué palabra mía podría desatar otra de sus reprimendas. Javier también empezó a mostrar su malestar, pero no hacia su madre sino hacia mí. Me decía que si fuera menos terca, si hablara menos, si no reaccionara tanto, la casa no estaría tan tensa. Al escucharle, sentía una mezcla de dolor y decepción. La que tenía que aguantar era yo. La que sufría las críticas era yo. Y, al final, la responsable de mantener la paz familiar también era yo. En ese momento, dejé de ser ingenua. Comprendí que mi suegra no era solo supersticiosa o difícil. Era una persona extremista, déspota y acostumbrada a ser el centro de todo, a tener el poder de decidir sobre todo y sobre todos. Lo que ella necesitaba no era tener razón, sino que los demás la obedecieran. Cualquiera que se saliera de su camino, por poco que fuera, era considerado un enemigo. Una vez, después de una discusión porque llevé a Mateo al médico por una diarrea, la señora Pilar se plantó en medio del salón. Me miró con un odio profundo y me dijo: «Sin rodeos. Si no vas a obedecer, lárgate de esta casa». Me quedé quieta, mirándola. Curiosamente, no me sentí tan sorprendida como había imaginado. Quizás porque en el fondo ya había visto su verdadera cara hacía mucho tiempo. Solo sonreí con amargura y no respondí, pero en ese mismo instante, una idea muy clara se formó en mi cabeza. Si algún día tenía que salir de esa casa, no sería porque hubiera perdido, sino porque no podía permitir que mi hijo creciera en un lugar así. Lo que no sabía entonces era que esa frase, «lárgate de esta casa», se haría realidad precisamente en la mañana de un 1 de enero. Aquellas palabras de la señora Pilar se quedaron grabadas en mi mente durante días, como una espina pequeña pero afilada que dolía al menor roce. No le contesté, ni se lo mencioné a mi marido, no porque lo hubiera olvidado, sino porque entendí que hay palabras que, una vez dichas, aunque quien las pronuncia finja que no ha pasado nada, quien las escucha no puede simplemente dejarlas pasar. Desde ese momento, empecé a trazar una línea en mi interior. Por fuera, seguía viviendo en esa casa, cumpliendo mi papel de nuera y de esposa. Pero por dentro,
Ya no confiaba plenamente en lo que se suponía que era mi familia política. El tiempo pasó y llegó la Navidad, que culminaría con la Nochevieja. Como en todas las casas, había mucho ajetreo. Compras, limpieza, preparación de la cena. Pero en la nuestra, ese ambiente que debería haber sido festivo, se sentía forzado y frío. Yo me encargué de la mayor parte de las tareas. Comprar el marisco, el jamón, limpiar los adornos, preparar los entrantes, marinar el cordero, comprarle ropa nueva al niño, todo lo organicé yo misma. La señora Pilar, por su parte, no paraba de decir que en esa casa había unas tradiciones y que las fiestas tenían que ser perfectas. Pero cada vez que yo hacía algo que no le gustaba, soltaba un comentario que te dejaba helado. Un día, acababa de colocar la bandeja de turrones en la mesa cuando ella pasó. La miró de reojo y dijo en voz baja: «Se nota que no eres de la familia. A todo lo que haces le falta alma». Parecía que criticaba la bandeja de dulces, pero yo sabía que me estaba criticando a mí. No respondí. Me limité a ajustar un poco los polvorones. Javier, como siempre, se mantenía en un punto intermedio. Si su madre hablaba, él callaba. Si yo estaba triste, me consolaba con un par de palabras superficiales. Esa actitud suya, tan ambigua, me agotaba cada vez más a medida que se acercaba el fin de año. En Nochevieja, después de las uvas, nos sentamos a cenar tarde. La mesa estaba llena: gambas, jamón ibérico, cordero asado, sopa de marisco. A primera vista, parecía una familia feliz y unida, pero solo los que estábamos dentro sabíamos que, en las cenas de la señora Pilar, cuanta más comida había, más evidente era la falta de cariño. Ella se sentó en la cabecera de la mesa, y mientras comía, empezó a enumerar las supersticiones para el día de Año Nuevo. No se podía tirar la basura. No se podía discutir. No se podía prestar dinero. No se podía salir de casa temprano. Hizo especial hincapié, con un tono autoritario: mañana por la mañana. Absolutamente nadie sale de casa antes de recoger la mesa. Empezar el año entrando y saliendo trae mala suerte para todo el año. Yo estaba sentada al lado de Mateo, desmenuzándole un poco de cordero. Normalmente en las fiestas con tanta gente se pegaba a mí, pero seguía mirando a su alrededor con curiosidad. Esa noche, sin embargo, tenía la cabeza apoyada en mi hombro, las mejillas sonrojadas y el cuerpo lánguido. Le toqué la frente y la noté caliente. Mi instinto de madre me dio un vuelco en el estómago. Me lo llevé a la habitación y le puse el termómetro. La temperatura aún no era muy alta, poco más de 38 grados, pero estaba inquieto, cansado y no quería comer. Volví al salón con Mateo en brazos y le dije a mi marido: delante de todos, el niño parece que está empezando a tener fiebre. Esta noche lo vigilaré y si mañana por la mañana le sube la temperatura o está peor, lo llevaré al hospital. Lo dije de forma clara y tranquila. No era una petición, era una notificación. Pero en cuanto terminé de hablar, la señora Pilar levantó la cabeza bruscamente, con los ojos echando chispas. El día 1, absolutamente nadie sale de esta casa. Me giré hacia ella. Esta vez, mi voz no fue tan suave como en otras ocasiones. Si el niño tiene fiebre alta, hay que llevarlo al hospital. Ninguna superstición está por encima de su salud. La señora Pilar sonrió con desdén, con un tono que helaba la sangre. Ya estás empezando otra vez. Un poco de fiebre y ya estás con el hospital. En estas fechas todos los niños se cansan. Eres una exagerada. La miré fijamente. No exagero con la salud de mi propio hijo. El ambiente en la mesa se tensó al instante. Javier, que tenía una copa de cava en la mano, la dejó sobre la mesa con un golpe seco. Tenía el ceño fruncido. Seguramente no le gustó que le contestara a su madre en plena Nochevieja. Con voz contenida pero clara, me espetó: siempre lo exageras todo. Por una tontería tienes que ponerte así. Me giré hacia mi marido, con el corazón helado. ¿Una tontería? ¿Era una tontería que su hijo tuviera fiebre? ¿Era una tontería que el niño no hubiera comido nada y estuviera lánguido en mis brazos? No le grité. Solo le hice una pregunta. Si esta noche le sube la fiebre, ¿te atreverás a llevarlo tú? Javier desvió la mirada y respondió vagamente: ya veremos cuando llegue el momento. Al oír eso, lo entendí todo. No habría ningún momento. Si ocurría, el que se debatiría entre su hijo y su madre no sería él.
La que tendría que coger al niño y correr. La que tendría que decidir. La que tendría que soportar todas las críticas sería yo. La cena de Nochevieja terminó en un ambiente tenso. Apenas pude probar bocado. Me llevé al niño a la habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Mateo, acurrucado en mi regazo, respiraba de forma rápida y caliente. Le puse paños de agua tibia. Le di de beber a sorbos y le controlé la temperatura durante toda la noche. Fuera, en el salón, el ruido del televisor con los especiales de Año Nuevo y la voz de la señora Pilar hablando con mi marido se oían a ratos. Pero en esa pequeña habitación, me sentía completamente aislada de esa casa. Cerca de la medianoche, abrí sigilosamente el armario y saqué la bolsa que había preparado tiempo atrás. Dentro había una copia del libro de familia, la tarjeta sanitaria, algo de dinero en efectivo, un par de mudas para el niño, toallitas, un biberón, una chaqueta para mí y su cartilla médica. Lo coloqué todo bien ordenado, a los pies de la cama. No quería tener que usarla. Ninguna madre quiere pasar la Nochevieja preparando una bolsa de huida para su hijo. Pero me vi obligada a hacerlo. Esa noche apenas dormí. Cada cuarto de hora, le tocaba la frente. A veces, me quedaba sentada, apoyada en el cabecero, mirando su carita sonrojada por la fiebre, con el corazón en un puño. Pensé en todo, en las veces que había aguantado, en las veces que me había mordido la lengua para mantener la paz. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que mi paciencia no había servido de nada. Solo había acostumbrado a los demás a menospreciar mi opinión. Me incliné y le di un beso suave en el pelo, y me prometí a mí misma, con una claridad absoluta. Si a mi hijo le pasaba algo, no escucharía a nadie más, ni a mi suegra, ni a mi marido, ni a ninguna de sus estúpidas tradiciones, supersticiones o apariencias. Y entonces, casi al amanecer, ocurrió lo que más temía. La frente de Mateo empezó a arder en cuestión de minutos. Su cuerpo quemaba como un ascua. Su respiración se volvió agitada y sus manitas empezaron a temblar bajo la manta. Me levanté de un salto, con el corazón desbocado. Fui a trompicones a por el termómetro y, unos segundos después, el número que apareció en la pantalla me dejó helada. Todo estaba sucediendo tal y como me había temido. Y en el instante en que salí corriendo de casa con mi hijo en brazos, se acabó toda mi paciencia anterior. Ya no recuerdo cómo logré salir por la puerta. Solo sé que en ese momento mi mente estaba en blanco. Mis oídos zumbaban y solo podía ver la cara de Mateo. Primero roja y luego amoratada. Llevaba puesta la ropa del día anterior, que todavía olía a incienso. El pelo revuelto. Y en los pies, una zapatilla puesta y la otra medio salida, sin que me importara agacharme a ajustarla. Mientras corría intentaba pedir un taxi con el teléfono, con las manos temblando. En mi cabeza solo se repetía una frase. Al hospital. Rápido. Muy rápido. Mateo yacía en mis brazos, flácido, sin fuerzas. Su aliento era rápido y ardiente, y de vez en cuando, todo su cuerpo se sacudía en espasmos que me partían el alma. Apreté su cabeza contra mi pecho, llamándolo por su nombre mientras lloraba con la voz rota. Mateo, cariño. Aquí está mamá. Ya estoy aquí. Tenía los ojos cerrados, las pestañas pegadas por las lágrimas. Y de sus pequeños labios solo salía una respiración débil e intermitente. Por suerte el coche que pedí llegó rápido. El conductor, al verme en la entrada del callejón con un niño convulsionando en brazos, cambió de expresión. Abrió la puerta trasera de par en par y prácticamente saltó para ayudarme. Suba, suba rápido. Abrácelo fuerte. Cuando lleguemos la ayudo a entrar. No tuve tiempo ni de darle las gracias. Me metí en el coche como pude, temblando de pies a cabeza. Durante todo el trayecto, el conductor pisó el acelerador sin dejar de mirarme por el retrovisor. En un momento dado, tocó el claxon sin parar en una calle casi vacía en la mañana de Año Nuevo. Tiene la fiebre muy alta, señora. No deje que eche la cabeza hacia atrás. Asentí. Mientras las lágrimas me corrían por la cara, le puse la mano en la frente. Ese calor abrasador me dolía hasta las entrañas. De repente, la cara de la señora Pilar apareció en mi mente, diciendo con frialdad: si se muere, es su destino. Solo pensar en eso me provocó una oleada de rabia que recorrió mi espalda, más caliente que la fiebre de mi hijo. Al llegar a la puerta de urgencias, salí disparada del coche con el niño en brazos. Tal y como había dicho, el conductor me sujetó del codo y corrió a mi lado,
gritando. Unos enfermeros oyeron los gritos y salieron con una camilla. Un médico joven vio el estado de mi hijo y solo tuvo tiempo de preguntar: ¿desde cuándo está convulsionando? Inmediatamente, me quitó a Mateo de los brazos y entró corriendo. Todo pasó tan rápido que me quedé con los brazos vacíos, tambaleándome, a punto de caer. Una doctora se acercó y me acribilló a preguntas. ¿Desde cuándo tiene fiebre? ¿Le ha dado algún antitérmico? ¿Ha vomitado? ¿Cuántas veces ha convulsionado? Abrí la boca, pero tenía la garganta tan cerrada que no podía hablar. Fue entonces cuando la cruda realidad me golpeó de lleno. A mi hijo no se le había atendido a tiempo, no se le había medicado a tiempo, no se le había llevado al hospital a tiempo, y todo por la superstición cruel de mi suegra. Tragué saliva y entrecortadamente le expliqué lo que había pasado. La cara de la doctora se puso muy seria. Han tardado en traerlo. Es una convulsión febril prolongada por una infección vírica. Un poco más y podría haberle afectado neurológicamente. Me quedé paralizada en medio del pasillo. Las rodillas me flaqueaban tanto que tuve que apoyarme en el mostrador de admisión para no caerme. Me dieron un papel para el ingreso y unos documentos que tenía que firmar. El bolígrafo temblaba en mi mano. Y mi firma salió tan torcida que ni yo misma la reconocía. Había firmado muchos papeles en mi vida, pero nunca una firma me había pesado tanto. Con cada trazo, solo podía pensar una cosa. Si hubiera tardado unos minutos más, podría haber perdido a mi hijo. Apenas me senté en una de las sillas de plástico de la sala de espera, el teléfono empezó a vibrar sin parar. En la pantalla aparecía el nombre de Javier. Una llamada, 2, 3 seguidas. Miré la pantalla, que se iluminaba y se apagaba, sin ganas de contestar. Acto seguido, empezaron a llegar mensajes. ¿Dónde estáis? ¿Cómo está el niño? Déjame hablar contigo, por favor. Solté una risa amarga. Una risa que hasta a mí me sonó dolorosa. Cuando mi hijo convulsionaba en mis brazos. ¿Dónde estaba él? Cuando su madre me bloqueaba la puerta, me quitaba las llaves y me insultaba como si estuviera echando a un demonio. ¿Dónde estaba él? Y ahora que había salido corriendo de casa sola con mi hijo, me enviaba mensajes desesperados, como si de repente se hubiera acordado de que también era su padre. Pero justo cuando iba a apagar el teléfono, apareció otro mensaje. Era corto, pero hizo que mi mano se detuviera. Lo siento. Intenté seguirte, pero mamá tiene las escrituras de la casa y la caja fuerte. Dijo que si salía por la puerta, que me olvidara de que era su madre. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, y en ese instante, comprendí algo que, en realidad, ya sospechaba desde hacía tiempo. Javier no era un padre desalmado. Quería a su hijo. Sentía miedo cuando le pasaba algo, pero era demasiado débil, demasiado cobarde. Su madre lo tenía atado de por vida con cosas como la casa, las escrituras, la herencia. Tanto, que no se atrevía a dar un solo paso por su cuenta. Apreté el teléfono en mi mano. Curiosamente, en ese momento ya no sentía tristeza, solo frío. Un hombre que permite que su madre lo amenace con bienes materiales hasta el punto de no atreverse a correr detrás de su hijo, que está sufriendo una convulsión. Por mucho que lo quiera, es un amor débil, inútil, y en una emergencia, esa inutilidad duele más que la indiferencia. Un rato después, la puerta de urgencias se abrió. La doctora de antes salió, con la mascarilla a medio quitar y la frente perlada de sudor. Me levanté de un salto, con el corazón en un puño. Me miró y dijo, despacio y con claridad: por suerte, lo han traído a tiempo. Ya le hemos cortado la convulsión y de momento está estable. Pero una fiebre tan alta y prolongada es muy peligrosa. La próxima vez, no tarden tanto. Al oír eso, me agarré con fuerza al borde de la silla. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. No eran de debilidad, ni de miedo. Eran de rabia. Una rabia que me llegaba hasta los huesos. Rabia contra esa familia, contra la cobardía de mi marido, y contra mí misma, por haber tenido la esperanza de que todo eran solo diferencias de opinión. Si hubiera tardado unos minutos más, nunca en mi vida me lo habría perdonado a mí misma, ni a nadie. Aún no me había secado las lágrimas cuando el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no era Javier. En la pantalla apareció un nombre que me heló la sangre. El nombre que apareció en la pantalla era el de Isabel, la vecina que vivía puerta con mis suegros desde hacía años. Normalmente, no me llamaba. Como mucho, me enviaba algún mensaje para saludar.
Así que, en cuanto vi su nombre, tuve un mal presentimiento. Respiré hondo y contesté. Al otro lado, la voz de Isabel sonaba baja, apresurada, como si temiera que alguien la escuchara. Sofía, no quiero meterme donde no me llaman, pero tienes que saber esto. Antes de que pudiera preguntar, Isabel continuó. Resulta que justo después de que yo saliera corriendo con Mateo, dentro de la casa se desató una discusión terrible. Me contó que estaba en su patio, regando unas macetas, cuando oyó un golpe tremendo en la mesa de nuestra casa, tan fuerte que hasta ella se asustó. Y justo después oyó a Javier gritar, ya no con esa voz sumisa de siempre. Le gritaba a su madre, con la voz rota, si a mi hijo le pasa algo, te vas a hacer responsable. Al oír eso, me quedé de piedra. En todos los años que llevaba casada con él, nunca lo había oído levantarle la voz a su madre de esa manera. Pero Isabel siguió contando, cada vez con más seriedad. La señora Pilar no se asustó, ni mostró el más mínimo signo de pánico por haber echado de casa a su nuera con su nieto convulsionando. Al contrario, le señaló a su hijo y le gritó, no te he criado durante décadas para que ahora me muerdas la mano por culpa de una cualquiera. Se me heló la sangre al oírlo. Una cualquiera, así me llamaba delante de su propio hijo. Justo después de que yo saliera corriendo con su nieto entre la vida y la muerte. Isabel dijo que Javier en ese momento se volvió loco. Corrió hacia el garaje para coger el coche y seguirme, pero antes de que pudiera abrir la puerta, la señora Pilar se le adelantó, le quitó las llaves y cerró el portón con llave. Y no solo eso, corrió a su habitación, sacó una pila de papeles fotocopiados y los tiró sobre la mesa. La voz de Isabel se volvió un susurro cuando repitió las palabras de mi suegra, como si a ella misma le diera escalofríos. Esta casa. Este terreno. La cuenta de ahorros. Todo es mío y se lo daré a quien yo quiera. Si sales por esa puerta detrás de ellos, no esperes recibir ni un céntimo. Allí estaba yo, sentada en una silla de plástico en el pasillo del hospital, sintiendo como si me hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Resulta que lo que ataba a Javier no era solo la costumbre de obedecer a su madre, sino también unos hilos invisibles llamados casa, terreno, dinero, herencia. Ahora recordaba todas las veces que Javier había querido decir algo pero se había callado. Todas las veces que me había mirado con impotencia y me había dicho, ten un poco de paciencia con mamá. Antes pensaba que era un cobarde, un débil, que no tenía el valor de proteger a su mujer y a su hijo. Pero ahora, gracias a las palabras de Isabel, veía con más claridad la verdadera cara de esa familia. La señora Pilar había utilizado el patrimonio familiar como una soga para atar a su hijo, convirtiéndolo en un hombre a medias, que por un lado quería actuar con conciencia, pero por otro temía perder lo que toda su vida había creído que le pertenecía. Isabel añadió algo más que me dejó helada. Me contó que, durante la discusión, la señora Pilar no solo gritó sobre la mala suerte y los hospitales en Año Nuevo, sino que también soltó una frase delante de su marido y su hijo. Como se enteren los parientes de que mi nieto, el heredero, está en el hospital un 1 de enero, se reirán de nosotros en nuestra cara. Así no podremos hacer negocios en todo el año. Al oír eso, cerré los ojos con fuerza. Para ella, las apariencias en Año Nuevo eran más importantes que la vida de su propio nieto. Mi hijo convulsionaba, se asfixiaba, y lo que más le preocupaba a ella eran las habladurías de la familia. Pensé que su crueldad se limitaba a la superstición. Nunca imaginé que, debajo de esa capa de creencias absurdas, se escondía un corazón tan frío. Mientras todavía estaba procesando todo, oí unos pasos apresurados al final del pasillo. Levanté la vista y vi a Javier. Venía corriendo, con la ropa de casa que llevaba puesta desde la mañana, el pelo revuelto y la cara pálida. Llevaba unas zapatillas de estar por casa, una de ellas torcida. Por su aspecto, supe que no venía a hacer teatro. Pero una cosa es entenderlo y otra muy distinta, perdonar. En cuanto me vio, se abalanzó hacia mí. Con la mano temblorosa, intentó tocarme el hombro. ¿Cómo está? Sofía, déjame verlo, por favor. Le aparté la mano de un manotazo. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz no era fuerte, pero sí fría y clara. Cuando nuestro hijo convulsionaba, ¿dónde estabas? Esa pregunta fue como una puñalada. Javier se quedó paralizado. Sus labios temblaron y sus ojos se enrojecieron, pero no pudo decir ni una palabra. Hay verdades que no necesitan que nadie te acuse. Basta con recordarlas en el momento justo para dejar a alguien sin habla. No le permití esquivar la pregunta. Continué.
con cada palabra cargada de espinas. ¿De verdad quieres a tu hijo? ¿O solo tienes miedo de perder al heredero para que tu madre no te quite la casa? Javier se dejó caer en la silla de al lado, con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban, pero ya no sentía ninguna compasión por él. Después de un largo rato, confesó con voz rota que su madre llevaba mucho tiempo amenazándolo. Le decía que si defendía a su mujer en su contra, dejaría toda la herencia a su hermana, Elena, y a él no le daría nada. Que las veces que había guardado silencio, que me había apartado, que me había pedido que aguantara, era en parte por miedo a perder la casa, el dinero, a quedarse sin nada. Hablaba con la respiración entrecortada, como si se estuviera confesando ante su propia conciencia. Pensé que solo eran manías de mamá, que al final todo se arreglaría. No imaginé que dejaría que las cosas llegaran tan lejos. Lo escuchaba, pero mi corazón estaba impasible. Resulta que todas las veces que había abrazado a mi hijo sintiéndome humillada, todas las veces que me habían culpado injustamente, todas las veces que había pedido ayuda a mi marido, desesperada, todo eso se había puesto en una balanza junto a una casa y unas cuantas cuentas de ahorro. Lo miré durante mucho tiempo, y luego respondí, con una calma que hasta a mí me asustó. Ya es tarde. Un padre puede ser pobre, pero no puede ser tan cobarde como para quedarse quieto mientras su hijo convulsiona. Javier agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme. El pasillo del hospital se quedó en un silencio asfixiante, y en ese preciso momento, el teléfono que llevaba en el bolsillo empezó a vibrar. Javier sacó el móvil. Miró la pantalla y se quedó de piedra. Yo también miré. Era su madre. Y la primera pregunta que hizo no fue cómo estaba su nieto. Javier miraba la pantalla del teléfono como si, de un momento a otro, fuera a perder el valor para contestar. Le temblaba tanto la mano que hasta yo podía ver vibrar el móvil. Tras unos segundos de silencio, descolgó la llamada y activó el altavoz. Quizás quería que yo también lo oyera. O quizás, en el fondo, él mismo necesitaba un golpe de realidad. Una estocada final para romper con la imagen idealizada de su madre a la que se aferraba. La voz de la señora Pilar resonó, estridente y malhumorada. Al oírla, sentí un escalofrío. No era la voz de una abuela preguntando por su nieto, ni la de una madre preocupada por su hijo. Era la voz de alguien que solo teme que las cosas se salgan del guión que ella ha escrito. ¿Has encontrado ya a esa Sofía? Dile que deje de montar un escándalo con los parientes. Estaba sentada a menos de 1 metro de Javier, y sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. En el hospital, mientras mi hijo acababa de superar una convulsión, la primera preocupación de su abuela era que no montara un escándalo. Los parientes, las apariencias, esa fachada que ella valoraba más que la vida de su propia familia. Javier apretó la mandíbula, y su voz sonó grave. ¿No vas a preguntar cómo está el niño? Al otro lado, hubo un silencio brevísimo. Un silencio que me bastó para entender que sí, que lo sabía, que lo había oído, pero que simplemente no le importaba. Luego, soltó una frase. Fría como el agua de una alcantarilla. Mientras no se haya muerto me basta. Es 1 de enero. No nos traigas más problemas. El pasillo entero pareció congelarse. Vi cómo Javier se quedaba paralizado. Su rostro se volvió ceniciento. Sus ojos, inyectados en sangre, se quedaron fijos, como los de alguien que acaba de recibir una bofetada en público. Quizás, hasta ese instante, no se había dado cuenta de lo aterradora que podía ser su propia madre. Yo, sin embargo, no sé por qué, sonreí. Una sonrisa silenciosa, apenas un gesto, pero que hasta a mí me dio escalofríos. A veces, cuando el dolor es demasiado grande, ya no puedes llorar. Solo queda una frialdad que te sube desde el pecho hasta la cabeza. Le arrebaté el teléfono de la mano a Javier. Nadie me detuvo. Quizás él ya no tenía ni la cara para hacerlo. Me llevé el teléfono a la oreja y dije, con voz clara, lenta y afilada, escúcheme bien. Si hoy a mi hijo le llega a pasar algo, la primera persona a la que no se lo perdonaré será a usted. Al otro lado, la señora Pilar reaccionó como si le hubieran pisado la cola. Su voz se disparó, tan aguda que varias personas que esperaban en el pasillo se giraron a mirar. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Eres mi nuera o mi enemiga? Montando un escándalo el primer día del año y encima te pones a amenazarme. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Durante años, como nuera, había aguantado todo tipo de críticas,
indirectas y desprecios. Había cedido pensando en la paz familiar. Había cedido porque mi hijo necesitaba un padre. Había cedido porque quería mantener la esperanza de que, algún día, las personas pudieran entenderse. Pero aquella mañana de 1 de enero, cuando se plantó en la puerta y dejó que su nieto convulsionara en mis brazos, todo se había acabado. Le hablé sin tapujos, sin dejarle ni una máscara. Desde esta mañana, ya no la considero mi suegra. Usted es la persona que casi mata a su propio nieto por miedo a la mala suerte. A mi lado, Javier agachó la cabeza. No dijo nada. No me detuvo. Quizás cada palabra que yo decía no solo iba dirigida a su madre, sino que también le abofeteaba a él. Porque, por primera vez, la verdad sobre su madre se desvelaba de la forma más cruda. Delante de él. Ya no era mamá, es un poco difícil. Ni mamá quiere al niño a su manera, ni intenta aguantar un poco. Ante sus ojos solo quedaba una verdad horrible. Su madre había elegido las supersticiones, los parientes y las apariencias por encima de la vida de su nieto. Al otro lado, la señora Pilar cambió de táctica. Pasó de los insultos a las amenazas, el tipo de amenaza de quien ha pasado toda su vida usando el miedo para someter a los demás. Tráete al niño a casa ahora mismo. Estar en un hospital el primer día del año es un mal presagio. Afecta a toda la familia. Si dejas que los médicos lo toquen, se pasará la vida enfermo. Y la culpa será tuya. Le respondí al instante. Sin pensarlo. El peor presagio de esa casa es usted. Justo en ese momento, la puerta de la consulta se abrió. Salió un médico. Se bajó un poco la mascarilla y nos miró. Con voz seria pero contenida dijo: familiares, por favor, guarden silencio. El paciente acaba de estabilizarse, no lo alteren. Respiré hondo, intentando calmarme. En ese momento, un señor mayor sentado en la silla de enfrente, que seguramente lo había oído todo, negó con la cabeza, suspiró y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos: hay gente que, por superstición, pierde hasta la humanidad. Esa frase fue como una bofetada pública, directa a esa tradición familiar que la señora Pilar siempre usaba como escudo para oprimirme. Al otro lado, ella se quedó callada unos segundos. Y luego balbuceó un par de insultos más. Pero yo ya no quería seguir escuchando. Colgué la llamada. Y después, hice algo que, si hubiera sido la Sofía de unos meses atrás, nunca me habría atrevido a hacer. Bloqueé su número, allí mismo, delante de Javier. Él levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, incrédulo. ¿Has bloqueado a mamá? Lo miré fijamente, sin parpadear. A partir de ahora, a cualquiera que le haga daño a mi hijo, lo bloqueo de mi vida. Ya sea su madre o usted mismo. Esa frase cayó en medio del pasillo del hospital como un martillazo. Javier no dijo nada más. Se quedó quieto, con los hombros caídos y la cara pálida. Quizás, por primera vez, entendió de verdad que, en una crisis, ser padre no es solo estar presente. Ser padre es atreverse a asumir la responsabilidad. Y eso, desde la mañana, él no lo había hecho. Mientras el ambiente se volvía insoportablemente tenso, salió una enfermera con el parte de ingreso y unos papeles para rellenar. Nos miró y preguntó: ¿quién es el tutor legal del niño? Levanté la mano y cogí los papeles, sin mirar a mi marido, sin esperar a que abriera la boca. En el apartado de tutor principal, firmé mi nombre, con un trazo fuerte, decidido. Sin temblar. Sin dudar. Javier a mi lado vio el bolígrafo en mi mano, vio esa firma como si estuviera viendo una puerta que acababa de cerrarse a sus espaldas. Pero yo ya no tenía cabeza para pensar en su dolor. En ese momento, solo me importaba una cosa: que mi hijo estuviera a salvo. Lo que pasara entre mi familia política y yo, o entre el hombre que estaba a mi lado y yo, me daba igual. Sin embargo, no me imaginaba que, esa misma tarde de 1 de enero, la persona que le daría un vuelco a toda la situación no sería ni mi suegra, ni mi marido, sino mi cuñada. Esa tarde de 1 de enero, el pasillo del hospital estaba más tranquilo que por la mañana, pero yo no tuve ni un segundo de paz. A Mateo le había bajado un poco la fiebre, y dormía en una sala de observación. Yo estaba sentada fuera, en una silla, con el teléfono en la mano, sin apartar la vista de la puerta, como si temiera que, con solo parpadear, pudiera pasar algo. Javier estaba sentado a mi lado, a una silla de distancia. Parecía agotado, sin fuerzas. Ya no se atrevía a decir nada, ni a mostrar esa actitud ambigua de la mañana.
Pero yo sabía que ese silencio no era paz. Era la calma que precede a la tormenta. Y justo entonces el teléfono de Javier sonó. No era una llamada normal, era una videollamada. En la pantalla apareció el nombre de Elena, su hermana, la misma que, desde que pisé esa casa, me había llamado cuñada con una sonrisa falsa, pero que a mis espaldas se unía a su madre para criticarme. Javier me miró y luego aceptó la llamada. En cuanto apareció la imagen, tanto él como yo nos quedamos de piedra. Elena tenía la cara pálida, el pelo revuelto y los labios le temblaban como si acabara de ver un fantasma. Hablaba entrecortadamente. Javier. Mamá está en problemas. Solo con esa frase, sentí algo extraño en mi interior. No era preocupación, ni tampoco satisfacción. Era el presentimiento de que algo en esa casa estaba a punto de estallar. Javier frunció el ceño. ¿Qué le pasa a mamá? ¿Qué ha ocurrido? Elena tragó saliva, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara. ¿Vas a volver? La casa es un caos desde esta mañana. Mamá ha estado recibiendo a los parientes que venían a felicitar el año como si no pasara nada. Les ha dicho a todos que Sofía es una maleducada. Que se fue de casa por la mañana solo porque mamá le llamó la atención. Al oír eso, sonreí con amargura. Típico de la señora Pilar. Incluso en una situación así, seguía interpretando el papel de suegra respetable. Mientras que a mí me convertía en la nuera rebelde que arruinaba las fiestas. Pero Elena continuó, cada vez más nerviosa. Resulta que, a mediodía, mientras la señora Pilar estaba en el salón, rodeada de parientes, presumiendo de lo difícil que era educar a una nuera hoy en día, llegó un primo lejano a felicitar el año. Este hombre trabajaba en un banco y había coincidido alguna vez con mi suegro en alguna celebración familiar. Al principio, la conversación fue la típica de estas fechas, pero, de repente, sin venir a cuento, el hombre soltó. Oye, Pilar, se solucionó ya lo de aquel préstamo. El otro día vi que os faltaba un justificante. Una frase sin importancia. Aparentemente. Pero según Elena, la cara de la señora Pilar se puso blanca al instante. El salón se quedó en silencio. Los que no sabían de qué iba la cosa no entendieron nada. Pero mi suegro, el señor Antonio, al oírlo, se giró bruscamente. ¿Qué préstamo?, preguntó, con voz dura. La señora Pilar, nerviosa, intentó cambiar de tema diciendo que era un asunto antiguo, sin importancia, pero una vez que algo así sale a la luz en medio de una reunión familiar, ya no hay forma de ocultarlo. Los parientes empezaron a mirarse, a cuchichear. El ambiente pasó de ser festivo a ser un interrogatorio en cuestión de segundos. Elena contó que, en ese momento, el primo del banco se dio cuenta de que había metido la pata. Pero ya era tarde. Intentó arreglarlo, diciendo a medias: bueno, el de la hipoteca de la casa. Supongo que Antonio ya lo sabía. En cuanto terminó la frase, el salón explotó. El señor Antonio golpeó la mesa con la taza de té, que se hizo añicos. Su voz retumbó, tan fuerte que hasta Elena, que estaba en el piso de arriba, bajó corriendo. ¿Llevas años amenazando a tus hijos con una casa que está hipotecada? Mientras escuchaba, sentí un escalofrío. Resulta que la casa que la señora Pilar usaba como arma para amenazar a Javier, hablándole de la herencia, de a quién se la dejaría, de a quién no, en realidad estaba hipotecada por un préstamo considerable. Es decir, durante todos esos años, había utilizado una mentira para mantener a su hijo sometido. El supuesto patrimonio, el gran pilar de la familia, el cebo que hacía que mi marido aguantara y callara, era en gran parte una farsa. Pero Elena siguió hablando, llorando. Contó que después de que todo saliera a la luz, los parientes no paraban de cotillear. Unos miraban a la señora Pilar con asombro, otros a mi suegro, esperando su reacción. Y la señora Pilar, que siempre había actuado con superioridad, se vio de repente acorralada. Balbuceó que el préstamo era para ayudar a su hermano, que solo era un favor familiar y que se solucionaría, pero cuanto más hablaba, más se enredaba. Si solo era un favor, ¿por qué ocultárselo a su marido y a sus hijos? ¿Por qué usar esa misma casa para amenazarlos año tras año? Javier, al oír esto, se quedó petrificado. Lo miré. Tenía la cara pálida, los ojos enrojecidos, pero la mirada perdida, como si le hubieran arrancado algo de dentro. Quizás, por primera vez en su vida, se daba cuenta de que todos esos años de sumisión, de cobardía, de dejarse manipular por su madre, no habían sido por un patrimonio sólido,
sino por una trampa tan bien montada que él mismo había caído en ella voluntariamente. Pero Elena, entre sollozos, confesó algo más. Algo que, al oírlo, no supe si reír o enfadarme. Admitió que siempre se había puesto del lado de su madre, que siempre había criticado a mis espaldas, que había intentado sembrar cizaña entre mi marido y yo, en parte porque su madre le había prometido muchas veces que las hijas son el único apoyo verdadero y que, en el futuro, se lo dejaría todo a ella. Se lo había creído. Pensaba que si se aliaba con su madre, si hablaba como ella, si me odiaba como ella, al final saldría ganando. Pero ese mismo día, en medio de la reunión familiar, la señora Pilar le había dado una bofetada delante de todos, solo porque ella había dicho algo que no debía. Elena, llorando, dijo a través de la pantalla: «Me ha dicho que he hablado de más. Que por mi culpa se ha enterado todo el mundo». Al oírla, no sentí la satisfacción que había imaginado. Solo sentí una amargura que me llegaba hasta la garganta. Resulta que durante todos esos años esa familia había sido manipulada, dividida, por un cebo falso. Uno por miedo a perder la herencia, otra por la esperanza de recibirla, otro por intentar complacer a su madre para vivir en paz. Y yo, mientras tanto, había sido acosada, obligada a callar, considerada un obstáculo, y todo por una simple fachada. Javier parecía que ya no podía ni sostenerse. Se deslizó en la silla, con la cara entre las manos. Con voz rota, se dijo a sí mismo: «Entonces, todos estos años he sido un cobarde por algo que ni siquiera era mío». No lo consolé. No había nada que consolar. Lo miré directamente y le dije, con una frialdad cortante: «No. Has sido un cobarde porque has elegido serlo. No le eches toda la culpa a tu madre». Justo después de decir eso, al otro lado de la pantalla, el teléfono de Elena volvió a sonar. Lo levantó instintivamente, y vi claramente 2 palabras: «Mamá». Llamada 37. En ese momento, pensé que la señora Pilar llamaba tantas veces por miedo, por vergüenza, o porque, por primera vez, estaba asustada por las consecuencias de sus actos. Pero no fue hasta la siguiente llamada cuando me di cuenta de que su pánico era real, y por algo mucho más grave que mi marcha de casa. Antes de que pudiera preguntar nada más, Elena contestó a la llamada de su madre delante de nosotros. En cuanto se puso el teléfono en la oreja, oímos la voz de la señora Pilar. Ya no sonaba estridente y autoritaria como por la mañana, sino rota por un pánico muy real. «¿Dónde está Javier? Dile a Javier que conteste ahora mismo. Hay que encontrar a Sofía. Hay que hacer que vuelva ya». Al oír eso, Javier y yo nos miramos. Sin decir nada, ambos supimos que algo iba muy mal. Si fuera solo por el nieto en el hospital, o por el qué dirán de los parientes, no estaría tan desesperada. Javier extendió la mano. Elena le pasó el teléfono inmediatamente. Esta vez, no lo esquivó. Lo cogió y activó el altavoz. Su voz sonaba más fría que nunca. «¿Para qué quieres que vuelvan mi mujer y mi hijo? ¿Para seguir insultándolos o para echarles la culpa de todo?». Al otro lado, la señora Pilar guardó silencio unos segundos. No era un silencio de sorpresa, sino de alguien que está buscando las palabras adecuadas. Oí su respiración agitada y el sonido de sus pasos, como si estuviera buscando algo por la casa. Luego, empezó a dar rodeos, diciendo que la casa era un caos, que los parientes aún no se habían ido, que Sofía, hiciera lo que hiciera, tenía que pensar en la familia. Pero esta vez, Javier no se dejó manipular. Con voz dura, casi mordiendo las palabras, preguntó: «Mamá, dime la verdad. ¿Para qué quieres que vuelva?». Acorralada, la señora Pilar tuvo que confesar la verdadera razón. Y esa razón me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Dijo que, esa mañana, cuando yo salí corriendo con el niño, en un ataque de rabia, había tirado al suelo la bandeja con las ofrendas del salón. Debajo de un paño rojo que cubría la bandeja, había escondido una carpeta la noche anterior. Pensaba guardarla discretamente después del día 1, para que ni su marido ni su hijo la vieran y le hicieran preguntas. Llevaba buscándola desde mediodía y no la encontraba, y estaba convencida de que yo, al irme, la había cogido, ya fuera por error o a propósito. Me incorporé en la silla, así que las 99 llamadas, el pánico en su voz, no eran porque quisiera a su nieto, ni porque se arrepintiera de haberme echado. Eran por esa maldita carpeta. Javier apretó el teléfono con tanta fuerza que se le marcaron las venas. «¿Qué carpeta?». Al otro lado, hubo una pausa. Luego,
Con voz apenas audible, lo explicó. Y cuanto más oía, más asco sentía. No eran solo los papeles del préstamo. Dentro había también un acuerdo que usaba la propia casa como garantía de pago, y un poder notarial que, tiempo atrás, ella le había hecho firmar a Javier con la excusa de que era para unos trámites de la empresa, para un favor a un conocido. En ese momento Javier no lo leyó con atención. Era su madre quien se lo pedía. Ahora se daba cuenta de que su firma había sido utilizada para respaldar las deudas personales de ella. Al oír eso, la cara de Javier pasó de pálida a gris. Lo miré y, por primera vez, vi en su rostro algo más doloroso que el arrepentimiento. La traición. ¿Había sido cobarde? Débil. Había elegido el silencio. Pero en el fondo todavía confiaba en su madre. Pensaba que, aunque fuera déspota, todo lo hacía por la familia. Y ahora, tenía que escuchar a su propia madre admitir que había usado la firma de su hijo como escudo para sus propios asuntos. La señora Pilar, al otro lado, empezó a perder los nervios. Su voz subía y bajaba de tono. Deja de hacer preguntas. Lo importante es que llames a Sofía ahora mismo. Si esa carpeta cae en manos de tu padre, se acabó todo. Dile que vuelva, hablaré con ella como es debido. Solté una risa amarga. Hablar como es debido. Ya conocía de sobra su manera de hablar como es debido. Desde la mañana, primero había usado las apariencias para impedir que mi hijo fuera al hospital, luego había usado a su nieto para engañar a los parientes, y ahora que ya no podía ocultarlo más. Quería que yo volviera para apagar el fuego. De repente, lo entendí todo. Desde el principio, no estaba asustada por amor. Estaba asustada por perder el control, por perder el secreto que había guardado durante años, por perder el arma que usaba para amenazar a su marido, someter a su hijo y oprimir a su nuera. Si esa carpeta salía a la luz, si su marido la encontraba, el trono en el que se había sentado durante tanto tiempo se derrumbaría. Javier temblaba de rabia. Pero esta vez no retrocedió. Me usaste como escudo. ¿Y ahora quieres que mi mujer y mi hijo vuelvan para que carguen con tus problemas? Al otro lado, la señora Pilar dejó de fingir ser una madre ejemplar. Empezó a cambiar de tono, pasando de las súplicas a los reproches, y de los reproches a las amenazas. Llorando dijo: todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Si no la traes de vuelta me mato. Te lo digo en serio, me mato. Me pareció ridículo. Era el tipo de amenaza de quienes han pasado toda su vida manipulando a los demás con las emociones. A la mínima, se hacen las víctimas, las sacrificadas, las sufridoras, pero en el fondo, solo quieren que los demás sientan miedo y hagan lo que ellas quieren. Mientras el ambiente estaba en su punto más tenso, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel, la vecina. Lo abrí. Me había enviado un vídeo corto, grabado por la cámara de seguridad de la entrada. Mi corazón se aceleró al verlo. En el vídeo, se me veía salir corriendo con Mateo. Detrás, la señora Pilar me insultaba. Justo en ese momento, una ráfaga de viento entró en el salón y levantó el paño rojo que cubría la bandeja de ofrendas. De debajo del paño, una carpeta gruesa cayó al suelo, se deslizó y acabó justo debajo del zapatero que estaba pegado a la pared. Al verlo lo entendí todo. Los papeles seguían en la casa. Yo no los había cogido. La señora Pilar no me llamaba como una loca porque sospechara de mí, sino porque quería inventarse una excusa para que volviera. Por un lado, para recuperar los papeles. Por otro, si el escándalo de la deuda estallaba, podría echarme la culpa a mí delante de su marido y de los parientes. Algo como: ella montó el escándalo. Ella escondió los papeles. Ella arruinó la familia en Año Nuevo. Al verlo, su rostro se endureció aún más. Quizás nunca en su vida había visto tan claramente la verdadera cara de su madre. Lo miré fijamente y le dije, con voz firme: no voy a volver a esa casa para salvar a su madre, pero si a usted le queda algo de dignidad como padre, a partir de ahora tiene que elegir de una vez por todas. O está del lado de su hijo, o sigue postrado a los pies de su madre. Javier no respondió de inmediato. Se quedó quieto, en silencio, durante mucho tiempo, con la mirada fija en el suelo frío del pasillo del hospital. Apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No insistí. No sentí compasión. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Después de un largo rato, levantó la cabeza. Su voz sonaba rota, como si acabara de recorrer un largo camino en su interior. Voy a volver.
Cogeré todos los papeles y me enfrentaré a ella delante de mi padre. Pero esta vez no agacharé la cabeza. No asentí. Ni le creí del todo. Con un hombre como Javier, una sola frase no era suficiente para borrar todo lo que había pasado. Pero, al menos por primera vez en años, estaba dispuesto a luchar en lugar de esconderse detrás de su mujer. Me giré hacia la puerta de la habitación donde estaba mi hijo y dije, en voz baja pero lo suficientemente alta para que me oyera: haga lo que quiera, pero que le quede claro. Si esta noche vuelve a ser el niño bueno de mamá, a partir de mañana, no vuelva a llamarme su mujer. Javier se levantó. Cogió el teléfono. Tenía los ojos enrojecidos, pero ya no evitaba mi mirada. Yo sabía perfectamente que esa noche de 1 de enero no iba a terminar con unas cuantas llamadas o una discusión. Esa noche, mientras mi hijo estaba en el hospital, mi marido volvía a casa para enfrentarse a su propia madre. Y esa misma noche, el secreto que la señora Pilar había ocultado durante años estallaría en medio del salón, delante de toda la familia. Esa noche de 1 de enero, mientras Mateo descansaba tras superar el peligro, Javier se levantó. Tardó unos segundos en girarse. Su voz sonaba ronca, como si tuviera algo atascado en la garganta. No te pido que me perdones, pero esta noche tengo que volver y aclarar las cosas. No le pregunté qué iba a decir o a hacer. Solo lo miré a la cara y le respondí con frialdad. Aclaré las cosas con su madre, sí. Pero no vuelva aquí con medias tintas. Asintió y se fue rápidamente. Casi corriendo. Me quedé sola en el pasillo del hospital, viendo cómo su figura desaparecía al final del pasillo. Curiosamente, en ese momento ya no sentía nervios. Quizás porque, llegados a este punto, todo dentro de mí se había calmado de otra manera. Si esa noche Javier volvía a ser el niño bueno, todo entre nosotros se habría acabado. Y si de verdad se atrevía a enfrentarse a la situación, al menos por primera vez en su vida, habría salido de la sombra de su madre. Cuando llegó a casa, según me contó después, el salón seguía iluminado, como si no hubiera pasado nada. Pero el ambiente festivo de la mañana había desaparecido. En su lugar, solo había caos. La señora Pilar estaba de rodillas en el suelo rebuscando debajo del zapatero, en los cajones de la mesa, e incluso en la bandeja de ofrendas a medio recoger. Tenía el pelo suelto, la ropa desordenada y la cara pálida. En cuanto vio entrar a Javier, se abalanzó sobre él, como un náufrago que encuentra un salvavidas. ¿Has vuelto? ¿Has encontrado a Sofía? ¿Dónde ha escondido los papeles? Su primera pregunta no fue por su nieto. No fue por si estábamos bien. Fue por los papeles. Javier se quedó paralizado en la puerta unos segundos. Quizás ni él mismo se esperaba que, incluso en ese momento, lo que más le importara a su madre fuera esa carpeta. La miró durante un largo rato y luego preguntó. Despacio. Como si quisiera oírse a sí mismo. Mamá, ahora mismo, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu nieto o esa carpeta? La señora Pilar se levantó de un salto, y su voz se agudizó, como si le hubieran tocado un punto débil. No seas idiota. Sin esta casa, ¿de qué vais a vivir tu mujer y tú? Justo en ese momento, mi suegro, el señor Antonio, salió de su habitación. Seguramente lo había oído todo. Tenía la cara roja y caminaba con paso firme. Al llegar al salón gritó. ¿Desde cuándo esta casa es tuya para que hables así? La señora Pilar se sobresaltó al verlo, pero solo por un segundo. Recuperó su tono desafiante. Tú no sabes nada, no te metas. Me preocupo por esta casa más que nadie. Si hubiera sido otro día, Javier se habría callado o habría intentado calmar la situación. Pero esa noche no era otro día. Entró en el salón, con los ojos enrojecidos, y por primera vez, le levantó la voz a su madre. Nos has estado amenazando con la herencia durante años, y resulta que era para poder manipularnos a tu antojo. Esa frase fue como un disparo que destrozó el velo con el que la señora Pilar cubría todo en esa casa. Se quedó paralizada unos segundos y luego, cambió de táctica. Se llevó las manos al pecho, se golpeó las piernas y empezó a llorar a gritos, como si fuera la mayor víctima de la historia. Dios mío. Toda mi vida sacrificándome por esta familia. Y ahora mi propio hijo, por culpa de su mujer, se vuelve contra mí. Pero esta vez, Javier no cedió, no discutió, no se quedó escuchando sus lamentos como siempre. Miró rápidamente a su alrededor, y luego se dirigió a un pequeño altar auxiliar que había junto al zapatero.
Encima, todavía estaba el paño rojo que cubría parte de las ofrendas, arrugado, como si alguien lo hubiera revuelto. Tiró del paño con fuerza. Al caer al suelo, una carpeta gruesa que estaba aprisionada debajo de una bandeja de fruta se deslizó y se desparramó por todo el salón. Nadie dijo nada durante los primeros segundos. Todos los papeles del préstamo, la hipoteca, el poder notarial, todo lo que la señora Pilar había estado buscando desesperadamente, ahora estaba allí, a la vista de todos, desordenado, como las entrañas de un animal recién abierto. La señora Pilar se lanzó para recogerlos, pero el señor Antonio fue más rápido. Se agachó, cogió una hoja, leyó las primeras líneas. Le temblaba la mano. Se le marcaron las venas del cuello y su cara pasó de roja a gris. Luego, levantó la cabeza y gritó, con una furia terrible: «¿Te atreviste a hipotecar la casa sin decírmelo?» La señora Pilar, balbuceando, miraba a su marido y a su hijo, con el rostro descompuesto. «No, no es lo que piensas. Yo solo». Pero el señor Antonio no la dejó terminar. Cogió más papeles, los miró uno por uno. Con cada página que pasaba, su expresión empeoraba. En el salón solo se oía el sonido del papel y la respiración agitada de los tres. Javier estaba de pie, petrificado, con la vista clavada en los documentos. Y la señora Pilar, por primera vez en su vida, vio cómo su máscara de superioridad se rompía en pedazos en el suelo de su propia casa. Ese fue el momento en que la verdadera batalla comenzó. Ya no había indirectas, ni amenazas a medias. El secreto ya no estaba oculto. Había estallado en medio del salón, delante de su marido, de su hijo, y delante del altar de los antepasados que ella tanto usaba para dar lecciones a los demás. Y justo cuando todos estaban paralizados por la noticia de la deuda y la hipoteca, el señor Antonio se detuvo al ver un nombre en el apartado de personas relacionadas del expediente. Fue ese nombre, y no la deuda, lo que dejó a toda la familia helada. El nombre de la persona que estaba detrás de todo. El nombre era Arturo Vargas. Mi suegro sostenía el papel, con los ojos fijos en el nombre impreso en negrita en la sección de información del prestamista. Lo leyó de nuevo, como si no pudiera creerlo. Arturo Vargas. Levantó la vista hacia mi suegra, con el ceño fruncido y una voz peligrosamente grave. «¿Quién es este Vargas?» La señora Pilar se quedó paralizada en medio del salón. Sus labios temblaban, sus manos se retorcían, pero no era capaz de articular una sola palabra. Esa actitud altiva y dominante que siempre la había caracterizado había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba la imagen de alguien a quien le acababan de arrancar el velo delante de su propia familia. Pero cuanto más callaba, más denso se volvía el ambiente. En ese momento, Elena bajó corriendo por las escaleras. Seguramente había estado escuchando todo desde arriba. Tenía la cara pálida y los ojos hinchados de llorar. Al llegar abajo, se detuvo en seco al ver el nombre en el papel que sostenía su padre. El señor Antonio se giró hacia ella. «Tú lo conoces, ¿verdad? Dime quién es este Vargas». Elena empezó a temblar. Finalmente, rompió a llorar. «Papá. Es un conocido de mamá. Lleva meses viéndose con él a escondidas para que le preste dinero». El salón pareció quedarse sin aire. Javier estaba en un rincón, petrificado, con los ojos muy abiertos. Mi suegro golpeó la mesa con los papeles. El sonido seco resonó en la noche silenciosa de aquel 1 de enero. Miró a su mujer con los ojos desorbitados, las venas del cuello marcadas. «No es solo un préstamo, ¿verdad? ¿Qué más me has estado ocultando?» La señora Pilar retrocedió, agarrándose al respaldo de una silla. Yo solo... Estaba desesperada. Pero a esas alturas, cualquier excusa era inútil. El nombre de ese hombre estaba allí, en blanco y negro. Acorralada, la señora Pilar empezó a confesar, a trozos, sin poder ya elegir sus palabras, y cuanto más hablaba más se helaba la sangre de todos. Resulta que no era algo reciente. Llevaba años metida en el juego online. Al principio, eran pequeñas partidas en grupos de internet. Unos pocos euros para divertirse. Pero una vez que te enganchas a eso, no hay vuelta atrás. Si perdía, intentaba recuperar. Si no podía, metía más dinero. De unos pocos euros pasó a cientos. Y de cientos a miles. Cada vez que necesitaba dinero, se inventaba una excusa para pedírselo a su marido y a su hijo. A veces decía que era para ayudar a su hermano. Otras que era para un fondo común con sus amigas. Otras que era para gastos de la familia.
para que sus hijos no fueran menos que nadie. Cada vez, el señor Antonio, aunque molesto, le creía. Pensaba que su mujer, por muy déspota que fuera, no sería capaz de arruinar a la familia. Y Javier, por supuesto, no se atrevía a preguntar. Si su madre decía algo, él obedecía. Si necesitaba algo, él se lo daba. Nadie sospechó que detrás de esas ayudas y esos ahorros se escondía un pozo sin fondo. Pero cuando la deuda se hizo demasiado grande, la señora Pilar se vio con la soga al cuello. Y quien apretaba la soga no era otro que Arturo Vargas, el cerebro detrás de la red de préstamos vinculada a esas aplicaciones de juego. No era el típico matón, era un hombre educado, bien vestido, que hablaba como un empresario. Pero ese tipo de gente es la más peligrosa. Una vez que firmas con ellos, ya no hay salida. Vargas la tenía atrapada con cada deuda, cada interés, cada plazo. Al final, la obligó a hipotecar la casa. Y fue a partir de ahí cuando empezó a montar el teatro de la herencia para atar a Javier. Sabía perfectamente cuál era el punto débil de su hijo. Quizás no era ambicioso, pero tenía pánico a quedarse sin nada, a ser menos que su hermana, a perder la parte que creía que le correspondía. Así que ella usó la casa, el dinero, la caja fuerte, para amenazarlo, para obligarlo a ser sumiso, a ponerse siempre de su parte, a callar cada vez que yo era maltratada. Mientras Javier estuviera bajo su control, toda la casa estaría en sus manos. Pero eso no era todo. El señor Antonio siguió revisando los documentos y su rostro pasó de la ira a la palidez. Al final de la carpeta había un anexo. Si no se prestaba atención, era fácil pasarlo por alto. En él se especificaba que, si se superaba el plazo de pago, la casa pasaría a ser propiedad directa del prestamista, sin necesidad de juicios. Es decir, en unas pocas semanas, si la señora Pilar no conseguía el dinero, toda la familia podría ser desahuciada sin previo aviso. Javier miró ese papel, apretando los puños con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Por primera vez, su voz sonó rota por la rabia. Usaste la vida de tu propio nieto para salvar las apariencias, solo para ocultar esta montaña de deudas. Esa pregunta destrozó la última capa de la máscara de moralidad que la señora Pilar siempre había llevado. Acorralada, perdió el control. Se giró y gritó: «Todo es culpa de Sofía. Desde que esa mujer entró en esta casa, todo ha sido mala suerte». Si hubiera sido otro día, quizás habría seguido gritando. Pero esa noche, en cuanto terminó la frase, una bofetada resonó en el salón. El señor Antonio, que en toda su vida nunca le había puesto la mano encima, le dio una bofetada tan fuerte que la señora Pilar se tambaleó y tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. Le señaló con el dedo, con la voz temblando de ira: «No le eches la culpa a tu nuera. La única que ha destrozado esta familia eres tú». Elena se dejó caer al suelo, llorando desconsoladamente. Quizás en ese momento entendió cómo su madre la había utilizado. Se había aliado con ella. Había hablado mal de mí. Había alejado a su hermano de su mujer. Había dividido a la familia. Y todo para que la señora Pilar pudiera ocultar más fácilmente su creciente deuda. Pero la señora Pilar no se rindió. A pesar de la bofetada, de haber sido descubierta, de estar acorralada, su pánico la hizo aún más feroz. Se abalanzó para quitarle los papeles a mi suegro, gritando como una loca: «Dámelos. Quien los toque me está matando». Inmediatamente, Javier retrocedió y escondió los papeles detrás de su espalda. Por primera vez en su vida, miró a su madre sin miedo, solo con decepción, asco y amargura. Y justo en ese momento de caos, el teléfono de la señora Pilar sonó. La pantalla se iluminó en medio del salón a oscuras. El nombre del remitente era claro: Arturo Vargas. Esa llamada resonó en el salón. Y lo que dijo ese hombre a continuación heló la sangre de todos. El teléfono de la señora Pilar seguía sonando, un timbre agudo y corto que rompía el silencio denso del salón. Los tres se quedaron mirando la pantalla, donde aparecía el nombre Arturo Vargas como una sentencia final. Ella, por instinto, intentó apartarse para contestar en privado. Pero esta vez Javier fue más rápido. Se acercó y le sujetó la muñeca. Su voz era grave, casi un susurro aterrador. «Contesta aquí. Pon el altavoz». La señora Pilar intentó soltarse, con la cara pálida. «Suéltame. Son cosas de mayores, tú no te metas». Pero el señor Antonio gritó detrás de ella: «Ponlo». Finalmente, temblando, la señora Pilar descolgó.
Javier le arrebató el teléfono de la mano y activó el altavoz en medio del salón. Se hizo un silencio absoluto. Solo se oía el sonido de la respiración, el roce de la ropa y los sollozos de Elena. Desde el otro lado, una voz de hombre, ronca y brusca, resonó, sin saber que lo estaban escuchando todos. ¿Ha solucionado ya lo de su nuera? Ya le dije que tenerla en casa era un problema. Solo esa frase bastó para que el salón se congelara. El señor Antonio levantó la cabeza bruscamente. Javier se quedó pálido. Y la señora Pilar se quedó paralizada, con la boca abierta, incapaz de emitir un solo sonido. El nombre de Arturo Vargas en los papeles ya había sido un shock. Pero esa voz, esa frase, fue el golpe de gracia. Porque ya no se trataba de una deuda, era la mano de un extraño que se había metido de lleno en la familia, manipulando a la señora Pilar como si fuera una marioneta. La voz al otro lado continuó, con un tono indiferente, casi molesto. Sigue usted siendo demasiado blanda. Ya le dije que esta mañana la retuviera en casa. Que no la dejara salir. Si va al hospital, o a la policía, y saca a relucir el préstamo, tanto usted como yo tendremos problemas. Cada palabra que decía era como ácido goteando en el salón. En ese momento, la verdad se reveló en toda su crudeza. Más horrible de lo que Javier jamás había imaginado. La razón por la que la señora Pilar me había impedido llevar a mi hijo al hospital no era solo por superstición. No era solo por miedo a la mala suerte, ni por guardar las apariencias. Detrás de todos sus insultos de esa mañana, había un cálculo mucho más frío. Tenía miedo de que yo saliera, miedo de que hablara con alguien, miedo de que llamara a la policía, miedo de que el préstamo, los papeles y el nombre de Arturo Vargas salieran a la luz. En pocas palabras, la vida de su nieto, para ella, era un sacrificio aceptable para mantener su secreto a salvo. Javier apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Con voz entrecortada por la rabia, casi silbando, dijo: ¿Quién es usted para ordenarle a mi madre que retenga a mi mujer y a mi hijo en casa? Al otro lado, hubo un silencio brevísimo, pero pesado como una losa. Seguramente. Vargas se dio cuenta de que algo iba mal. Sin decir una palabra más, colgó. En cuanto se cortó la llamada, la señora Pilar se abalanzó sobre Javier, como una loca, para intentar recuperar el teléfono. Pero esta vez, él no retrocedió. La apartó con un empujón y gritó, con la voz rota: «¡Callad!». Fue la primera vez en su vida que le gritaba así a su madre. Ya no con esa voz sumisa y temerosa. Solo era un hombre al que le acababan de destrozar todas las ilusiones sobre su propia madre. El señor Antonio se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Él, un hombre que toda su vida había presumido de ser el cabeza de familia, seguramente no podía creer que la mujer con la que había dormido durante años no solo le hubiera ocultado deudas e hipotecas, sino que también hubiera permitido que un extraño se metiera en su casa y le ordenara retener a su nuera y a su nieto. Su rostro se volvió gris. Sus ojos se enrojecieron. Pero no pudo decir nada más. Elena, por su parte, se derrumbó en el suelo, llorando. «Mamá, ¿estás loca? ¿Por dinero ibas a dejar que Mateo se muriera?». Su pregunta, tan ingenua y dolorosa, era la misma que todos estaban esperando que la señora Pilar respondiera. Ella, desesperada, empezó a llorar y a justificarse, golpeándose el pecho, como si fuera la víctima. «Yo no quería que se muriera. Solo quería salvar la casa. Pensé que después del día 1 lo arreglaríamos. No sabía que estaba tan grave». Pero cuanto más hablaba, más evidente era su frialdad. Porque por mucho que lo negara, la verdad estaba ahí. Esa mañana sabía que yo quería llevar a mi hijo al hospital. Me había oído llorar, había visto a su nieto convulsionar, había cogido las llaves, había bloqueado la puerta. Había elegido no abrir. Y solo con eso ya era suficiente. Javier la miró durante un largo rato, con los ojos inyectados en sangre, el pecho subiendo y bajando por la rabia contenida. Luego, sin decirle una palabra más, se agachó, recogió todos los papeles del suelo, los metió en una bolsa de plástico y cogió el teléfono de su madre. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. El señor Antonio se levantó de un salto. «¿A dónde vas?». Javier se detuvo en el umbral, de espaldas, y respondió, con la voz rota: «Al hospital. Me arrastraré, suplicaré, lo que haga falta para que mi mujer me dé una oportunidad». Y esto dijo, levantando la bolsa con los papeles.
Mañana lo llevaré a la policía y al banco si es necesario. Esa frase fue la cuchillada final al poder de la señora Pilar en esa casa. Ella gritó, desesperada, y corrió a agarrarlo. «Si te atreves a denunciarme, soy tu madre». Pero esta vez, Javier no se dio la vuelta. La apartó con un gesto brusco, con los ojos llenos de dolor y rabia. ¿Qué clase de madre ve a su nieto convulsionar y solo piensa en unos papeles? Dicho esto, abrió la puerta y salió. En cuanto la puerta se cerró, el salón se sumió en un vacío terrible. La señora Pilar se quedó en medio de la casa, desorientada, con el pelo revuelto y la cara pálida. Ya no quedaba nada de la mujer que había manipulado a toda su familia. Javier, de camino al hospital, con todas las pruebas en la mano, seguramente sabía que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Y cuando, cerca de la medianoche de aquel 1 de enero, entró de nuevo en el pasillo del hospital, yo también lo supe. Lo que no sabía era que las 99 llamadas de la señora Pilar aún no habían terminado. Cerca de la medianoche, el pasillo del hospital estaba casi desierto. El ajetreo de la mañana había dado paso a un silencio solo roto por algún familiar que dormitaba en una silla. El olor a desinfectante y el frío del aire acondicionado hacían el ambiente aún más desolador. Yo estaba sentada frente a la sala de observación, con la espalda apoyada en la pared y la vista fija en la pequeña ventana a través de la cual podía ver, a lo lejos, la silueta de mi hijo. Estaba agotada, pero mi mente estaba dolorosamente despierta. Supongo que, después de un día de shocks continuos, ya no te quedan fuerzas para derrumbarte. Oí unos pasos apresurados al final del pasillo. Levanté la vista. Era Javier, pero el hombre que se acercaba no era el mismo de la mañana, ni el de todos estos años. Aquel hombre siempre indeciso, siempre esquivo, que siempre me decía ten un poco de paciencia con mamá para cargarme a mí con toda la humillación. Había desaparecido. En solo unas horas, parecía que le hubieran arrancado la piel. Tenía la cara demacrada, los ojos rojos y el pelo revuelto. Sin rodeos, sin excusas, dejó sobre la silla de al lado la carpeta con los papeles. Cogió el teléfono de su madre y me puso la grabación de la llamada con Arturo Vargas. Su voz sonaba ronca, entrecortada. Ya no tengo nada que ocultarte. Si quieres el divorcio, si quieres llevarte al niño, lo aceptaré. Pero te pido que guardes esto para protegerlo. No respondí. Cogí los papeles, uno por uno. Cada hoja que pasaba me helaba un poco más el corazón. El nombre del deudor, la cantidad, la firma, la garantía, el anexo. Todo estaba allí. Claro. Irrefutable. Y la grabación, aunque corta, confirmaba todas mis sospechas, de una forma aún más cruda y repugnante de lo que había imaginado. Resulta que la señora Pilar no solo era déspota, supersticiosa y mentirosa. Estaba dispuesta a sacrificar la vida de su nieto para proteger su secreto. Apenas dejé el teléfono. El móvil de Javier empezó a vibrar como un loco. Y justo después, el mío también. No paraban de llegar mensajes de Elena, diciendo que su madre estaba llamando a todo el mundo. Las pantallas no dejaban de iluminarse. La señora Pilar llamaba con una insistencia que me pareció, a la vez, ridícula y patética. Esa misma mañana, esa mujer me había echado de casa como si fuera la peste. Me arrodillé para suplicarle que abriera la puerta, que dejara que mi hijo fuera al hospital. Y no parpadeó. Y ahora, por la noche, se aferraba a mí como a un salvavidas. Para entonces, el número de llamadas perdidas superaba las 70. Los mensajes ya no eran insultos, sino súplicas, humillaciones. Sofía, hija, me he equivocado. Cógeme el teléfono, por favor. No le des los papeles a nadie. Te daré lo que quieras. Leía esos mensajes y no sentía ninguna satisfacción. Solo sentía como si alguien estuviera restregando sal en una herida abierta. Esa mujer no se arrepentía de verdad. Solo tenía miedo. Miedo de perder su poder en la casa. Miedo de que su marido lo supiera todo. Miedo de que los parientes se rieran de ella. Miedo de perderlo todo. De quedarse en la ruina. El dolor de mi hijo, mi desesperación de esa mañana nunca le habían importado. Mientras miraba las pantallas, Javier se levantó. Pensé que se iba, pero no. Allí mismo, en medio del pasillo del hospital, delante de mí y de los pocos familiares que quedaban, lentamente, se arrodilló. No me cogió la mano, no lloró. No dijo frases melodramáticas. Simplemente se arrodilló sobre el suelo frío, con la cabeza gacha y las manos sobre las rodillas. Su voz se quebró.
No te pido que me perdones ahora. Pero te pido una oportunidad para volver a ser un padre. El pasillo pareció sumirse en un silencio aún más profundo. La gente que estaba cerca se giró a mirar. Algunos con sorpresa, otros con un suspiro. Yo me quedé quieta mirándolo durante un largo rato. Si hubiera sido la Sofía de antes, quizás, al verlo así, me habría ablandado. Pero después de esa mañana de 1 de enero, algo dentro de mí se había apagado para siempre. Lo miré, arrodillado ante mí, y le dije, despacio, con cada palabra clara: no necesito un hombre que sepa arrodillarse. Necesitaba un padre que supiera levantarse en el momento adecuado. Y eso, usted, lo hizo demasiado tarde. Javier cerró los ojos con fuerza. Una lágrima, real, se deslizó por su mejilla y cayó al suelo, pero no se atrevió a replicar. Seguramente, en el fondo, sabía que yo tenía razón. Justo en ese momento, la puerta de la sala de observación se abrió. Salió el médico. El niño ha superado la crisis por completo. De momento está estable. Pero como la fiebre fue tan alta y prolongada, tenemos que seguir observándolo. Si esta noche no vuelve a subir, podemos estar más tranquilos. Al oír ha superado la crisis, sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en la silla, con la cara entre las manos, y las lágrimas brotaron sin control. Era la primera vez, desde la mañana, que me permitía ser débil. No porque hubiera dejado de ser fuerte, sino porque, por fin, había oído las palabras que tanto había temido no volver a escuchar. Y en ese mismo instante, mi teléfono volvió a vibrar. Miré la pantalla. La llamada número 99 de la señora Pilar. Cogí el teléfono. La luz de la pantalla iluminaba mi cara con un brillo frío. Lo miré unos segundos y contesté. No dije nada. Al otro lado, ya no había insultos, ni gritos, ni órdenes. Solo llanto, una respiración agitada, la voz de una mujer que se derrumbaba en el pozo que ella misma había cavado. Luego, su voz, rota, suplicó. Hija, te lo ruego, sálvame. Me quedé en silencio, con la vista fija en la puerta de la habitación donde estaba mi hijo. Y luego, respondí con una sola frase. Corta, fría, definitiva. Esta mañana yo también le rogué que salvara a mi hijo. Dicho esto, colgué. Sin más insultos, sin reproches, sin gritos. Esa sola frase fue suficiente para que todo entre la señora Pilar y yo se rompiera para siempre. Porque entre una mujer que solo suplica cuando está a punto de perderlo todo, y una madre que se arrodilló para salvar a su hijo, y aún así fue rechazada, ya no quedaba ningún puente por el que volver. Aquella noche de 1 de enero transcurrió en un silencio extraño. Pero yo sabía que, a la mañana siguiente, cuando el sol entrara por la ventana del hospital, tendría que tomar la decisión final sobre mi matrimonio. A la mañana siguiente, 2 de enero, cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana e iluminaron la cara pálida de Mateo, me senté a su lado. Le cogí su manita. Estaba débil, pero en cuanto la apreté, él movió sus deditos y me agarró el dedo, como por instinto. Solo ese pequeño gesto bastó para que mi corazón volviera de un lugar muy oscuro. Abrió los ojos. No lloró, no se quejó. Solo me miró. Un poco perdido, y parpadeó, como si me estuviera reconociendo. En ese instante, todo lo que había vivido el día anterior, el miedo, la rabia, la impotencia se convirtió en una certeza. No podía volver a ese lugar. Javier estaba de pie, detrás de mí. Sin girarme, le dije, con voz suave pero firme, a partir de hoy, me llevo al niño a casa de mi madre. Cuando se recupere, te enviaré los papeles del divorcio. No grité. No estaba enfadada. Pero cada palabra era el resultado de una noche entera de reflexión. A mi espalda, oí cómo se le cortaba la respiración. Solo hubo un largo silencio. Quizás, por primera vez en su vida, entendió que hay errores que no se pueden arreglar con un lo siento, ni arrodillándose. Me giré y le dije una última cosa, la línea que yo misma había trazado para mí. Usted sigue siendo el padre de mi hijo. Pero ya no es el pilar de esta familia. Asintió. Tenía los ojos rojos. Pero no dijo nada. A mediodía, el señor Antonio vino al hospital. No trajo flores ni fruta. Ni esa actitud de superioridad de un hombre acostumbrado a ser respetado. Entró en la habitación despacio. Me miró. Y luego inclinó la cabeza. No fue un gesto de cortesía, fue una reverencia profunda. No te pido que la perdones a ella.
Solo te pido que me permitas a mí pedirte perdón, como marido y como abuelo, por no haber sabido nada y no haberos protegido. Guardé silencio un momento. Y luego asentí levemente. Ya no tenía fuerzas para guardarle rencor. Al menos, la noche anterior, había sido el único que se había atrevido a destapar la mentira. Después de eso, todo sucedió muy rápido. El señor Antonio llevó personalmente todos los papeles al banco para detener la ejecución de la hipoteca. Los mismos documentos que la señora Pilar había usado para controlar a su familia se convirtieron en el arma que la despojó de todo. También colaboró con la policía en la investigación sobre la red de préstamos de Arturo Vargas, sin hacer ruido pero de forma efectiva, para que ese hombre no pudiera seguir manipulando a nadie más. La señora Pilar, después de esa noche, dejó de ser la persona que yo conocía. Perdió su voz afilada, su mirada despectiva, su actitud de superioridad, se convirtió en una sombra silenciosa en su propia casa. Los parientes se enteraron de todo. Las mismas palabras que ella había usado para criticarme se volvieron en su contra. La que me había acusado de traer mala suerte era ahora la persona a la que todos evitaban. Elena vino a verme al hospital esa tarde. Se paró delante de mí, con los ojos hinchados. Y apenas pudo decir: «Lo siento, Sofía. He sido una estúpida». La miré. Ya no sentía rabia, pero tampoco quería tener ninguna relación con ella. Cómo vivas tu vida a partir de ahora es cosa tuya. Pero no vuelvas a ponerte nunca del lado de nadie para hacer daño a otros. Asintió, llorando, y se fue. Javier dejó de aparecer tanto. Solo me enviaba mensajes para preguntar por el niño, se ofrecía a pagar los gastos del hospital y pedía permiso para visitarlo unos minutos al día. No le prohibí ser padre. Pero tampoco le abrí la puerta que ya había cerrado. Le dejé las cosas claras. Podía ser un padre, pero no volvería a ser mi marido. Unas semanas después, cuando Mateo ya estaba mejor, me lo llevé a casa de mi madre. Una casa pequeña, humilde, sin escrituras que nadie pudiera usar como arma. Y allí, por primera vez en muchos años, dormí una noche entera. Sin críticas, sin miradas inquisidoras, sin la sensación de tener que aguantar para mantener unida una familia que solo era una cáscara vacía. A veces por las tardes me siento con mi hijo en el porche, viéndolo dormir tranquilamente en mis brazos, y siento una calma extraña. Antes pensaba que lo más terrible era perder a mi marido, mi casa, mi matrimonio. Pero no. Lo más terrible es quedarse en un lugar donde la vida de tu hijo vale menos que las apariencias y el dinero. Aquella mañana de 1 de enero, cuando salí por esa puerta, pensé que lo estaba perdiendo todo, pero ahora me doy cuenta de que, en realidad, fue el momento en que salvé lo más importante. Las 99 llamadas de la señora Pilar no la salvaron de las consecuencias de sus actos, y yo, después de la tormenta, ya no necesito mucho. Solo necesito una cosa: que mi hijo crezca en un lugar donde la gente, de verdad, sepa lo que es querer.